Imagina ver tu mayor logro convertirse en un campo de batalla familiar. Todo parecía estar bien hasta que la aceptación en una universidad de prestigio se convirtió en el detonante de una traición impactante. ¿Y qué haces cuando descubres que aquellos que deberían apoyarte están tramando en tu contra? Quédate hasta el final para ver cómo esta historia da un giro inesperado que lo cambia todo. Es difícil saber por dónde empezar, pero lo cierto es que, a los 20 años, decidí cortar toda relación con mi familia, especialmente con mi madre. En cuanto a los demás, ya no formaban parte de mi vida. Todo comenzó cuando obtuve un lugar en una universidad de prestigio, algo por lo que trabajé arduamente durante años. Ese fue el mejor día de mi vida, un verdadero hito. Dediqué cada parte de mi energía, sacrifiqué noches de sueño, amistades e incluso mi salud mental para asegurarme de que mis calificaciones y actividades extracurriculares fueran suficientemente buenas para alcanzar esa meta. Entrar en esa universidad no era solo una cuestión de estatus para mí, era la prueba de que todo el esfuerzo y sacrificio habían valido la pena. Estaba radiante cuando compartí la noticia con mi madre, y al principio ella parecía tan feliz como yo. Celebramos juntas, bailamos, reímos y nos abrazamos, pero esa alegría no fue compartida por todos. La dinámica familiar era un poco complicada. Después de la muerte de mi padre cuando yo tenía 12 años, mi madre se casó nuevamente 3 años después con un hombre que nunca me cayó bien. Vamos a llamarlo Jürgen. Él quería que lo llamara papá, pero jamás pude hacerlo. Desde el principio, nunca me aceptó por completo. Siempre fue el tipo de persona que cree que el mundo debe girar a su alrededor. Su mayor preocupación era asegurarse de que su hijo, Hans, no se sintiera inferior de ninguna manera. Hans, un año mayor que yo, era todo lo contrario. No tenía ambición, no trabajaba, no estudiaba y parecía más que contento viviendo a expensas de nuestros padres, sin ningún plan o responsabilidad. Yo, por mi parte, siempre me mantuve distante tanto de Jürgen como de Hans, ocupándome de mi propia vida. Hasta ese momento, lo que hicieran o dejaran de hacer no me importaba en lo absoluto. Sin embargo, la situación cambió cuando Jürgen empezó a tratar de impedir que yo persiguiera mis sueños. Todo comenzó cuando di la noticia de mi aceptación en la universidad. En ese momento, el rostro de Jürgen cambió por completo. Le lanzó una mirada extraña a mi madre y, de repente, toda su emoción desapareció. Se sentó a su lado, abatido. Le pregunté qué estaba pasando, pero evadió la conversación diciendo que solo estaba sorprendido por lo rápido que se había dado todo. Con algo de duda, preguntó cuándo me había inscrito y cómo planeaba costear mis estudios. Expliqué que mi padre había dejado dinero reservado para mis estudios y que ahora usaría esa cantidad. Fue entonces cuando Jürgen miró directamente a mi madre y dijo con una expresión de desagrado: «Ah, ese dinero». Luego agregó que hubiera sido bueno si los hubiera incluido en mis planes. No estaba dispuesta a discutir, así que respondí con calma que no quería crear expectativas antes de tener certeza del resultado. Además, ni mi madre sabía, ya que prefería esperar hasta que todo estuviera confirmado. Eso pareció tranquilizarlo, pero la sensación era que me estaban juzgando por haber logrado algo que ellos nunca creyeron posible. Entonces les di las fechas del inicio del semestre y le pedí a mi madre que liquidara el fondo de inmediato. Este fondo había sido creado por mi padre desde que nací, específicamente para cubrir mis estudios universitarios, y después de su muerte quedó bajo el control de mi madre hasta que cumplí 18 años. A diferencia de lo que esperaba, tanto Jürgen como mi madre no estaban entusiasmados, de hecho, se oponían. No veían eso como la oportunidad de mi vida, como yo lo hacía. Para ellos, aquello era una amenaza. A la mañana siguiente, mi madre vino a hablar conmigo, visiblemente nerviosa, sugiriendo que reconsiderara la idea de ir a la universidad y optara por una universidad comunitaria más cercana a casa. Me quedé atónita. Quise saber la razón detrás de esa absurda sugerencia y lo único que pudo decir fue que tenía miedo de dejarme ir tan lejos. Insistí, preguntándole por qué no estaba feliz por mí, pero siguió repitiendo la misma vaga respuesta. Sintiéndome acorralada, me derrumbé. Podía no estar orgullosa de mí, pero cualquier madre debería sentirse orgullosa. Sin embargo, en lugar de eso, me estaba pidiendo que renunciara a mi sueño. Fue en ese momento que rompió en llanto y confesó: «Jürgen no quiere que vayas.
está preocupado por Hans. Tiene miedo de que tu hermano se sienta mal. Perdí completamente la paciencia y comencé a gritar, preguntando por qué él se estaba metiendo en mi vida e influenciando las decisiones que me correspondían a mí. En medio del caos, Jürgen entró en mi cuarto, y fue en ese instante que me di cuenta de que había estado espiando nuestra conversación todo el tiempo. Eso explicaba el nerviosismo de mi madre, que estaba eligiendo sus palabras con tanto cuidado. Al principio, Jürgen se mantuvo calmado diciendo que estaba orgulloso de mis logros, pero que como padre necesitaba ser justo con ambos hijos. Según él, no sería correcto que yo fuera a una institución de prestigio mientras Hans, su hijo, asistía a una universidad comunitaria. Me quedé completamente anonadada. Hans, que nunca había movido un dedo para conseguir algo, de repente era la víctima de la situación porque yo había logrado algo importante. Argumenté que había pasado los últimos 2 años esforzándome como nunca, sacrificando todo mi confort y ocio para realizar mi sueño, y ahora que había llegado el momento. Ellos querían destruirlo simplemente para no hacer que Hans pareciera un fracasado. Eso era algo que no iba a aceptar. Jürgen se enfureció cuando llamé a Hans un perdedor. Pero la verdad era que él no hacía nada en todo el día. Pasaba el tiempo observando a mis amigas cuando venían a visitarme y esparciendo rumores sobre nosotras. Hans, que estaba en casa, rápidamente se unió a Jürgen para acorralarme. Dijo que yo no tenía derecho a criticarlo ni a levantarle la voz a su padre. Incluso levantó el puño, listo para golpearme, pero logré esquivarlo. No soy del tipo que se involucra en peleas, así que le advertí con calma que si intentaba algo así de nuevo, lo denunciaría a la policía por las actividades sospechosas que él y su pandilla realizaban en el garaje de uno de sus amigos. Retrocedió de inmediato, lanzando insultos mientras salía de mi cuarto. Me volví hacia Jürgen y mi madre, dejando claro que les gustara o no, me iría a la universidad. Fue entonces cuando la situación empeoró de verdad. Jürgen me amenazó diciendo que me cortaría financieramente si no desistía. Argumentó que el dinero que mi padre había dejado estaba bajo el control de mi madre y que harían lo posible para que no viera un centavo a menos que abandonara mi plan. Con la audacia de alguien que se cree con derecho, todavía sugirió que me tomara un año sabático para reconsiderar mis elecciones y le diera a Hans tiempo para levantarse en la vida. Desesperada, miré a mi madre en busca de apoyo, pero todo lo que vi fue duda. Le pregunté por qué no podía apoyarme, especialmente ahora, cuando Jürgen estaba al lado de su hijo inútil. ¿Por qué no podía ponerse de mi lado al menos una vez? Como siempre, ella cedió al conflicto, comenzando a llorar y diciendo que estaba dividida entre los dos. Según ella, debíamos respetar los deseos de Jürgen, ya que él era la cabeza de la familia. ¿Cabeza de la familia? ¡Qué broma! Enojada, salí de la habitación, y esa fue la primera vez que usé palabras tan duras frente a mi madre. Pasé el día en casa de un amigo, tratando de calmarme. Cuando volví a casa por la noche, mi madre vino a hablar conmigo. Pensé que estaba arrepentida por no haberme defendido, pero estaba completamente equivocada. En realidad, estaba molesta porque mi decisión estaba destruyendo su matrimonio. Me preguntó si mi sueño de asistir a una universidad de prestigio realmente valía el riesgo de acabar con su matrimonio. Me quedé sin palabras. Era como si estuviera viviendo en un mundo paralelo donde la lógica no existía. Entonces, me suplicó que obedeciera a Jürgen, no porque fuera lo mejor para mí, sino porque tenía miedo de que su matrimonio se desmoronara si no masajeaba el frágil ego de su esposo. Perdí el control. Le dije que estaba cansada de ser manipulada por sus lágrimas y sus lamentos. Y si su matrimonio era tan frágil, entonces quizás yo no valía el sacrificio. Fue en ese momento cuando me dio un ultimátum: o elegía quedarme cerca de ella y asistir a una universidad comunitaria, o seguía mi sueño de ir a la universidad y cortaba los lazos con ellos de una vez por todas. Para muchos, esta podría haber sido una decisión difícil, pero para mí estaba claro. La miré directamente a los ojos y le dije que había una tercera opción: o me elegía a mí o elegía a Jürgen. Sin sorpresas, eligió a Jürgen. Intentaron resistirse a darme el dinero que mi padre había dejado, pero llamé al abogado de él. Bastó con una llamada para que mi madre entregara los documentos y el cheque. Empaqué mis cosas y me fui a la universidad sin mirar atrás.
Ahora estoy en mi segundo año del curso. No voy a mentir y decir que estoy arrasando. Entrar en estas instituciones es una cosa, graduarse de ellas es otra historia completamente diferente. Realmente tienes que dar todo de ti para obtener el título, y por eso estas universidades tienen tanto prestigio. Todo esto sucedió hace 2 años. Recientemente, mi madre ha vuelto a enviarme mensajes, preguntando cómo estoy. Ayer me dijo que planeaba visitarme. Le respondí que no quería verla, pero aún así me envió el boleto de avión diciendo que estaba arrepentida y que quería arreglar las cosas. Ahora estoy confundida. Parte de mí quiere simplemente ignorarla, pero otra parte, la más ingenua y optimista, quiere confrontarla y escuchar lo que tiene que decir. Además, tal vez advertirle sobre el matrimonio tóxico en el que está atrapada. No podía creer lo que estaba escuchando. Le dije claramente: si estás en problemas como dices, es porque escogiste a un pésimo hombre para ser tu pareja. Mi madre tomó su bolso y salió, visiblemente molesta. Yo debía llevarla al aeropuerto, pero después de esa discusión ya no quería tener ningún contacto con ella. Para mí, todo había terminado. No tengo idea de cómo regresó a casa, si tomó un taxi o un autobús. No lo sé y tampoco me importa. Así terminó el más reciente drama familiar. Decidí mantener el contacto cero con todos ellos, como lo he hecho en los últimos 2 años. Para mí, ese capítulo estaba cerrado. Ahora estoy de vuelta a mi rutina, inmersa en mis estudios, luchando por obtener el tan ansiado título. Claro, la situación con mi madre y Jürgen sigue siendo frustrante, especialmente cuando ella intenta hacerme cargar la culpa por sus decisiones y los problemas en su matrimonio. Tengo todo el derecho de continuar con mis estudios, y es desalentador ver cómo sigue priorizando a Jürgen y sus caprichos en lugar de apoyar mis logros. En este punto, cortar el contacto fue la mejor decisión que pude haber tomado. Después de romper con mi madre y Jürgen, mi vida tomó un rumbo bastante diferente al que podría haber imaginado. Al principio fue difícil cortar los lazos por completo, pero poco a poco fui construyendo una nueva rutina, enfocada en mis estudios y en mis propios objetivos. Mi madre, sin embargo, no dejó de intentar acercarse de nuevo. Me enviaba mensajes casi semanalmente, deseándome felicidad en fechas importantes y hasta dejándome mensajes de voz. Yo rara vez respondía, y cuando lo hacía, era solo con un agradecimiento rápido y sin emoción. En más de una ocasión le pedí que dejara de intentar, ya que estaba claro que no quería continuar esa relación mientras no demostrara que era capaz de apoyarme de verdad. Con el tiempo, la molestia fue disminuyendo. Me concentré en la universidad, en terminar mi carrera y en construir un futuro sólido para mí. Y las cosas empezaron a salir bien. Llegué al último semestre y, para mi alegría, conseguí un trabajo antes de graduarme. Fui contratada por una de las empresas más grandes del sector, un verdadero logro en mi carrera. Me estaba preparando para la ceremonia de graduación, sinceramente, ya no pensaba mucho en mi madre o en Jürgen. Por supuesto, como siempre, no estaban tan lejos como hubiera deseado. A medida que se acercaba la fecha de mi graduación, mi madre comenzó a enviarme varios mensajes rogando por una invitación. Ella y Jürgen querían estar presentes en la ceremonia, celebrando mi éxito. Esto me enfureció. ¿Cómo podían las 2 personas que más intentaron destruir mi educación ahora querer participar de mi logro? Fui firme y directa. Les dije que no había la menor posibilidad de que permitiera que vinieran y fingieran que me habían apoyado durante todo el proceso. Mi madre, claro, no tomó bien esa respuesta. Siguió enviando mensajes, alternando entre un tono de víctima injusta y tratando de manipularme emocionalmente. Alegaba que ver mi graduación era su mayor sueño y que yo le estaba robando ese momento de felicidad. Pero no cedí. No había espacio para negociaciones. El tiempo pasó. Terminé mis exámenes finales y recibí los resultados. Oficialmente, estaba graduada, con un trabajo en mano y a punto de asistir a la ceremonia de graduación. No le conté nada a mi madre sobre el trabajo, pero un amigo publicó algo sobre mi logro en las redes sociales, y así fue como ella se enteró. Poco después, comenzó a llamarme. Al principio, ignoré las llamadas, pero luego decidí contestar y cerrar el asunto de una vez por todas. Cuando atendí, fue directo al grano: como siempre, me debes el dinero que usaste para la universidad.
Necesitaba ese dinero para mi negocio, y ahora que tienes un trabajo, quiero que me lo devuelvas. No podía creer lo que estaba escuchando y me reí en su cara. Le dejé claro que no le debía nada a nadie y que ese dinero era de mi padre. Ni Jürgen ni mi madre tenían derecho alguno sobre él. Jürgen se enfureció, gritando: ¿Por qué tu madre me dijo que tenía tanto dinero cuando nos conocimos? Le pedí varias veces que lo invirtiera en mi negocio, pero siempre lo retrasaba, hasta que te dio todo a ti. Estaba harta de escuchar tantas tonterías. Le grité de vuelta que no quería seguir siendo arrastrada a ese caos familiar. Sabía muy bien que el dinero era mío, fruto del trabajo y los ahorros de mi padre, y que estaba protegido por su testamento. Fue entonces cuando soltó una última frase que me golpeó como un puñetazo. Tu madre está intentando convencerte de que nos dejes ir a tu graduación solo para recuperar el dinero. Me dijo que quería ir a tu fiestita, solo para manipularte. Pero a mí no me importa eso, solo quiero el maldito dinero. Esa revelación fue devastadora. Descubrir que mi madre había estado intentando manipularme emocionalmente todo este tiempo, fingiendo estar orgullosa de mi éxito, mientras su verdadero objetivo era hacerme devolver el dinero a Jürgen, fue doloroso. No dije nada más, colgué el teléfono y bloqueé el número de Jürgen. Poco después, hice lo mismo con mi madre. Pero antes de bloquearla, le envié un último mensaje. Jürgen me contó todo. Ahora sé lo que realmente querías, y no quiero seguir llamándote mamá. Los siguientes 2 días me sentí entumecida. Sabía que mi madre era una mujer vulnerable, incapaz de enfrentarse a las mentiras y manipulaciones de Jürgen y Hans, pero nunca imaginé que pudiera traicionarme de esa manera. Me sentí aliviada de haber visto a través de su farsa. Pasaron 7 meses sin ningún contacto. Me gradué sin tener a nadie de mi familia para aplaudirme, pero mis amigos estuvieron allí, y eso fue suficiente. Comencé mi carrera, y me está yendo bien, tanto financiera como emocionalmente. Estaba segura de que todo el drama familiar había quedado en el pasado, hasta que mi madre apareció en la recepción de mi trabajo. No sabía dónde vivía, pero consiguió averiguar dónde trabajaba y fue a buscarme. No quería hacer una escena, así que la llevé a un café cercano. Comenzó a llorar, contando que Jürgen se había divorciado de ella porque no pudo recuperar el dinero que tanto quería. Ahora estaba sola y quería reconstruir nuestra relación. Me sorprendió la facilidad con la que abordó la situación, como si todo lo que había pasado pudiera ser ignorado. La enfrenté con la verdad que Jürgen me había contado, y ella admitió que había mentido para salvar su relación, pero aseguró que nunca tuvo la intención de darle mi dinero a él. Dijo que solo estaba ganando tiempo y que al final me dio el dinero porque sabía que era mío. Perdí la paciencia con tanta manipulación. Le pregunté por qué entonces le había mentido a Jürgen. Su respuesta fue aún más frustrante. Después de que tu padre murió, me sentí muy sola. Necesitaba un compañero y pensé que, como hombre maduro, lo entenderías. Ahora, ¿crees que él se habría casado conmigo si no hubiera mencionado el dinero? Hice lo que hice para mantener a la familia unida. La miré incrédula, preguntándome cómo esa podía ser la misma mujer que me crió, la mujer a la que tanto amé. Le respondí con frialdad: no hiciste nada por la familia. Nuestra familia se acabó el día que trajiste a ese inútil a nuestras vidas. Todo lo que hiciste fue por miedo a quedarte sola. Ella comenzó a llorar, diciendo que casarse con Jürgen había sido el mayor error de su vida y que ahora, con el final de su matrimonio, quería una segunda oportunidad para acercarse a mí. Pero le recordé todas las veces que había elegido a Jürgen por encima de mí, cómo me abandonó cuando más la necesitaba. No me traicionó solo una vez, lo hizo repetidamente, y siempre de la mano del hombre que intentó destruir mi futuro. Le dije que todo había terminado, que ya no confiaba en ella. Ella había hecho su elección años atrás, y ahora tendría que vivir con las consecuencias. Yo no soy responsable de su soledad ni de sus errores. Tengo mi propia vida que vivir, y finalmente estoy en paz. Ella se fue llorando, diciendo que tenía el corazón roto. Simplemente me levanté, la miré y le dije: cosechas lo que siembras. Regresé a mi oficina y di instrucciones a la recepción de que no proporcionaran mi dirección ni ningún otro dato personal a nadie que viniera a buscarme. De alguna manera, me siento mal por haber cortado todos los lazos con ella. Al fin y al cabo,
Técnicamente es mi única familia. Pero a veces tomar decisiones difíciles es necesario para proteger nuestra paz interior. Graduarme y comenzar mi carrera fueron grandes logros, y es gratificante saber que estoy bien, tanto económica como emocionalmente. Es triste que mi madre no haya visto el valor de eso antes, pero ahora parece claro que solo está interesada en lo que puedo ofrecer, ahora que la situación con Jürgen ha cambiado. Mantener mi paz y bienestar es lo que realmente importa. He trabajado mucho para construir la vida que tengo, y no voy a permitir que el comportamiento tóxico de ella y de Jürgen borren mis logros. Después de esa última conversación con mi madre, decidí que no podía seguir cargando con la culpa de sus errores. Durante años me había sentido atrapada en esa relación tóxica, tratando de cumplir con las expectativas que nunca parecían ser suficientes. Pero ahora, con la claridad que me dio la distancia, comprendí que había hecho lo correcto al alejarme. Las semanas siguientes fueron tranquilas. Mi trabajo iba bien, y sentía que, por fin, todo estaba en su lugar. Sin embargo, esa paz se interrumpió cuando, un día, recibí una carta inesperada de mi madre. Al principio, no quería leerla. Pensé que sería otra manipulación emocional para intentar que volviera a su vida, pero algo dentro de mí me impulsó a abrirla. En la carta, mi madre me hablaba de una manera diferente, casi resignada. Me contaba cómo se sentía perdida después del divorcio de Jürgen, que había dejado su vida patas arriba. Admitía que sabía desde el principio que él solo estaba interesado en el dinero de mi padre y que ella había permitido que su miedo a estar sola la cegara. Lo más impactante fue cuando confesó que, aunque quería protegerme, no supo cómo, y siempre terminó eligiendo mal. Leí esa carta varias veces, tratando de procesar lo que sentía. Por un lado, me daba algo de alivio saber que, al menos, reconocía sus errores. Pero por otro, sentía que ya era demasiado tarde. Habían pasado demasiadas cosas. ¿Cómo podía volver a confiar en alguien que me había fallado tantas veces? La carta terminaba con una petición, que, algún día, pudiera perdonarla. No para que volviéramos a ser lo que éramos, sino simplemente para que ambos pudiéramos seguir adelante sin el peso del pasado. Durante días, esa carta no salía de mi mente. Pensaba en todas las veces que había anhelado que mi madre me apoyara, en cómo me sentí traicionada una y otra vez. Pero también pensaba en su soledad, en cómo había terminado atrapada en una relación con un hombre que solo la usaba, y en cómo ahora, en su vida rota, parecía querer alguna redención. A pesar de todo, no respondí de inmediato. Decidí que necesitaba más tiempo para pensar en lo que quería para mi vida. No estaba lista para abrir de nuevo esa puerta que había cerrado con tanto esfuerzo. Los meses pasaron, y mientras me concentraba en mi trabajo y mis propios proyectos, poco a poco fui encontrando más paz interior. Había aprendido que a veces, las personas más cercanas pueden ser las que más nos dañan, pero también que el camino hacia la sanación no siempre significa reconciliación. Un día, después de una jornada especialmente larga en el trabajo, me encontré frente a la carta una vez más. Esta vez, no la leí con resentimiento, sino con una extraña sensación de cierre. Me di cuenta de que, aunque mi madre había cometido muchos errores, no tenía que cargar con la responsabilidad de sus actos. Podía elegir mi propio camino, uno que no incluyera el peso de su pasado. Con esa claridad, finalmente tomé una decisión. No la llamaría, no intentaría volver a construir una relación que ya no existía. Pero en mi corazón, decidí perdonarla. No por ella, sino por mí. Porque necesitaba liberar el dolor y la rabia que había llevado tanto tiempo dentro de mí. El perdón no significaba olvidar lo que había pasado, ni tampoco darle una segunda oportunidad. Simplemente, era la manera de liberarme de la carga emocional que había llevado durante años. Al final, guardé la carta en un cajón, como un recordatorio de que a veces la vida nos lleva por caminos inesperados, y que aunque no podemos cambiar el pasado, podemos elegir cómo vivir el futuro. Pasaron algunos años desde que recibí la carta de mi madre. La vida continuó avanzando, y con el tiempo, encontré una rutina que me brindaba estabilidad y felicidad. Mi carrera profesional despegó, y mis logros comenzaron a acumularse, pero no fue hasta un día en particular que me di cuenta de que algo dentro de mí había cambiado de manera definitiva. Recuerdo claramente esa tarde de otoño. Había salido del trabajo y decidí caminar por el parque cercano a mi apartamento.
Las hojas caían lentamente, y el aire fresco me envolvía en una calma extraña, casi introspectiva. Mientras caminaba, pensé en todo lo que había pasado, en mi madre, en Jürgen, en Hans y en todas las decisiones que me habían llevado hasta ese momento. No sentí rencor, no había enojo ni tristeza. Solo quedaba una aceptación silenciosa de lo que fue y lo que nunca podría ser. El perdón que había decidido otorgar meses atrás se había asentado profundamente en mi corazón, pero sin que me diera cuenta, me había transformado en alguien más fuerte y más libre. Ya no me sentía definida por las heridas del pasado, ni por los errores de mi madre. Era dueña de mi propio destino. Poco después de esa caminata, recibí una llamada inesperada. Era un número desconocido, y aunque dudé en contestar, algo me empujó a hacerlo. Al otro lado del teléfono estaba un abogado. Mi madre había fallecido en su pequeña casa, sola. No sabía cómo reaccionar, una mezcla de emociones me invadió, tristeza, alivio y una sensación de final definitivo. Había terminado el ciclo de una manera inevitable. El abogado me informó que mi madre me había dejado una carta en su testamento, y que yo era la única heredera de lo poco que tenía. La carta llegó una semana después. Cuando la abrí, era breve, escrita en la misma caligrafía que reconocía de la primera carta. Decía: querida hija, sé que te fallé más de lo que puedo contar. Te llevé por caminos que no debiste haber recorrido, y tomé decisiones que sé que nunca podrás perdonar completamente. Pero te pido que vivas una vida que yo no supe darte, una vida libre, sin el peso de mis errores. Espero que encuentres la felicidad que yo nunca supe encontrar. Con todo mi amor, en lo poco que queda de mí, tu madre. Esa carta fue el cierre que necesitaba. No hubo grandes disculpas ni promesas de lo que podría haber sido. Era simplemente su manera de reconocer que había fallado y su deseo de que yo no cargara con su sombra. Llevé la carta al parque, el mismo parque donde había caminado semanas antes. Me senté en un banco bajo un árbol, y mientras el viento soplaba suavemente, dejé que las hojas de la carta cayeran lentamente al suelo, como las hojas de los árboles que me rodeaban. Con esa acción simbólica, sentí que todo había llegado a su fin. Miré al horizonte, sintiendo una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Sabía que mi vida continuaría, que mis logros, mis alegrías y mis desafíos aún estaban por delante. Pero también sabía que había cerrado un capítulo importante. Mi madre ya no era una carga emocional, no era la causa de mi dolor. Era simplemente parte de una historia que me había llevado a convertirme en quien soy ahora. Y así, mientras me levantaba y caminaba lejos del parque, supe que finalmente era libre.